otras cosas. Vamos a hablar de esto con el diputado Luis Petri, que nos atiende en esta tarde. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Leonora, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, en primer lugar, son varios temas, ¿no? Las que han sucedido lamentablemente en esta semana. Pero en primer lugar, el impuesto a las riquezas, ¿no? Que se ha aprobado en la Cámara de Diputados y que hoy la propia Marcó del Pont dijo que va a alcanzar a más personas. Bueno, nosotros lo anticipábamos. Este no es un impuesto a la riqueza, primero es un impuesto a la inversión y a la producción que va a privar a la Argentina de generar miles de puestos de trabajo. Hay que ser consciente que las repercusiones negativas que tiene en términos de generación de empleo, en términos de crecimiento para la República Argentina, fundamentalmente post-pandemia. En segundo lugar, que el cálculo estaba hecho con la ley como había ingresado, donde empezaba a regir desde el 31 de diciembre del año 2019, claro. Y con un dólar, claro está, a 60 pesos. Aumentó el dólar y la fecha de entrada en vigencia va a ser a partir de que se apruebe la ley, con la cual la cantidad de sujetos incluidos y alcanzados va a ser infinitamente mayor. Y en donde, claro está, nosotros lo decíamos en la sesión, una persona con 200 hectáreas, con 3 cosechadoras, un tractor y un galpón, inmediatamente empieza a pagar el impuesto a la riqueza, en donde tampoco se considera, y esto es lo grave, el pasivo, no se contabiliza el pasivo de esa persona, fundamentalmente en un año que ha sido crítico, Eleonora, para toda la producción. Entonces nosotros lo que nos preguntamos es, ¿por qué el gobierno va por un impuesto a la riqueza mientras ajusta a los jubilados y no imita, por ejemplo, a países vecinos como Uruguay, que está bajando la carga impositiva, o Paraguay, que está sancionando una ley de sociedades anónimas simplificadas en el mismo momento que la República Argentina está debatiendo sobre la eliminación? Luis, lo hablábamos hace un rato, hace un par de días, perdón, con César Litvin. Bueno, lo conocés, tributarista, súper reconocido. Y César nos decía exactamente esto. Decía, los inversores son mimosos. Los inversores necesitan que del otro lado se los trate de tentar, de atraer de alguna manera para que sus inversiones lleguen a ese país. Eso es lo que está haciendo Uruguay, eso es lo que está haciendo Paraguay. Y nosotros vamos en el sentido opuesto. Es claro. Imposible pensar en un 2021 mejor que este. Nosotros no podemos justamente ahorcar y asfixiar a quienes tenemos que empujar a que den en el año que viene mayor cantidad de fuentes de trabajo, que generen inversión, que una vez pasada la pandemia, porque claro está, todavía tenemos restricciones en la circulación y esto genera restricciones y distorsiones en la oferta y demanda de productos, pero una vez normalizado el país, necesitamos que la Argentina rápidamente se ponga a producir. Ahora, flaco favor hacemos con impuestos como este, que lo único que hacen es generar incertidumbre, generar inseguridad jurídica e inseguridad fiscal. ¿Por qué? Porque todos saben que en la República Argentina los impuestos no se van, los impuestos llegan para quedarse. Pasó con el IVA, pasó con el impuesto a las ganancias, pasó con bienes personales. Digo, siempre fueron sancionados en momentos excepcionales y por una única vez o por un periodo de tiempo y posteriormente se fueron prolongando en el tiempo hasta perpetuarse prácticamente, con lo cual la fuerte sospecha que existe es que este impuesto a la riqueza llegue para quedarse con todo lo que supone en términos fiscales y en términos de inversión para la República Argentina. Luis, ¿cómo ves que se haya ajustado tanto la actividad en el Congreso en este último tiempo? Digo, a diferencia de lo que hemos vivido durante todo el año, ahora, bueno, hay realmente un rally de actividad, ¿no?, en el Congreso hasta fin de año. Bueno, yo creo que hay 2 o 3 leyes que para el gobierno son neurálgicas y después hay humo, ¿no? Hay cortinas de humo, como este impuesto a la riqueza, que tiene mucho de épico en un momento donde el gobierno decidía enviar una fórmula jubilatoria donde, claro está, ajustaba a los jubilados y lo terminaba reconociendo. Suspendió durante 12 meses la movilidad jubilatoria y a la hora de presentar credenciales y presentar su propia fórmula, elimina el componente inflacionario. Y esto supone una clara pérdida a los jubilados, que ya durante este año los de la mínima perdieron entre 1.000 y 18.000 pesos por mes, los de la mínima y los de la máxima, ¿no? Y a partir de no contabilizar la inflación, seguramente el año que viene van a perder muchísimo, teniendo en cuenta que todas las consultoras privadas hablan de que la inflación va a ser superior al 50%. Entonces, te meten un impuesto a la riqueza, te meten una reforma judicial y te meten la reforma previsional
en donde, claro está, son quizás los temas más importantes que al gobierno lo preocupan. Y después, bueno, el gobierno se decide a incorporar el debate del aborto porque sabe que esto corre la agenda y desvía la atención. ¿Te parece en un que, debate te parece que, divide toda la sociedad. te parece que es por eso que deciden hacerlo ahora? ¿Te parece que es el momento para la Argentina para debatir una ley como la del aborto? Me da la sensación de que ha habido un criterio de oportunidad política muy fuerte, teniendo en cuenta que se vienen debates neurálgicos que tienen que ver con la justicia, que tienen que ver con las jubilaciones, en donde nosotros reclamamos sesiones presenciales. Eleonora, no podemos estar sesionando de esta manera mixta, virtual, donde aquellos que queremos hacernos presencial podemos hacerlo, pero quienes votan estas leyes de ajuste terminan escondidos en las pantallas y en los monitores de sus casas. Nosotros creemos que el debate debe darse de cara a la sociedad en el recinto de la Cámara de Diputados y creemos que en un momento tan particular en donde vamos a debatir leyes tan fuertes como es la reforma judicial y la reforma previsional, que el gobierno se haya decidido a discutir el tema del aborto no es casual. No hay casualidades, hay causalidades y me parece que elige el momento para desviar la atención. Luis, vos sos mendocino, ¿no? Sí. Bueno, más allá de que seas mendocino, no quiero dejar de preguntarte por la situación que se ha vivido en Santiago del Estero por un lado y la situación que vivieron los varados en Formosa por el otro, llegando a tal punto que tuvimos que llegar a la resolución de la Corte Suprema para que puedan ingresar en su propia provincia, ¿no? ¿Por qué pasa esto en algunas provincias como Santiago del Estero o Formosa? Es gravísimo lo que está ocurriendo y esto habla de estos caudillos provinciales, estos guapos del choripán, como yo les llamo, que terminan estando por encima de la Constitución, disponiendo en sus provincias como verdaderos patrones de estancia, en donde no se cumple el Estado de Derecho. Vimos cómo en Formosa la Corte, de manera errática a mi modo de ver, le garantiza la posibilidad del retorno a los formoseños en 15 días. Son 7.500 formoseños, Eleonora, pero pensemos que no se sabe qué va a pasar con los próximos, claro. Y además, ¿por qué lo hace 15 días después ya de muchísimo tiempo? Estamos hablando de formoseños que no pueden entrar en su provincia desde el 19 de marzo. Entonces, me parece que el caso de Formosa, el caso de Santiago del Estero, los casos que se viven en San Luis, demuestra que, en definitiva, estos caudillos federales se sitúan por encima de la Constitución y terminan imponiendo su propia ley. Y ante ello, yo lo que creo que hay que hacer es restablecer el respeto del Estado de Derecho, que hay que salir de este estado de excepción, y quien lo tiene que garantizar es nada más y nada menos que el Ministerio de Seguridad de la Nación, claro, con las fuerzas federales. ¿De qué manera? Garantizando la libre circulación en las rutas nacionales. Esto es lo que hay que hacer, retomando el Estado Nacional la plena jurisdicción y el poder de policía en las rutas nacionales. Los gobernadores de provincia, Leonora, lo que están haciendo en las rutas nacionales es piquetes. Piquetes consentidos por el gobierno nacional. Piquetes de los gobernadores. Me gustó esta frase final. Luis, te agradezco enormemente. Te agradezco enormemente por este tiempo. Bueno, gracias a vos. Hasta luego, buenas tardes. Hasta allí el diputado Luis Petri, momento de las noticias del mundo de la mano de Juan Pablo Zanotto.